Antonio Raed, muchas gracias por visitar nuevamente el estudio. Habíamos quedado en un compromiso público con nuestro público cuando hablamos de referirnos a lo que es la calidad institucional. Bueno, gracias por cumplir con tu palabra. En verdad, de pronto, seguramente no nos vamos a circunscribir a la calidad institucional, porque fatalmente uno para llegar a opinar sobre eso tiene primero, ¿no es cierto?, que transitar por los cauces de la política y por la cuestión política, de manera que creo que esta charla, ¿no es cierto?, va a tener fundamentalmente la amplitud, digamos, ¿no es cierto?, y la omniabarcancia que, bueno, un periodista de tus quilates es capaz de darle. Cuando uno habla de calidad institucional pareciera un tema abstracto. Sin embargo, estamos hablando de procedimientos, de normas e instituciones que están encarnadas por personas y que las llevan a la práctica, y que esa calidad que le dan a esas instituciones, a esas normas, ejercicio, es lo que nos permite llegar al desarrollo y a la felicidad. O sea que es un tema directamente relacionado con nuestra calidad de vida. Bueno, es un tema de, casi filosófico. ¿Qué fue primero, digamos, si el huevo o la gallina? ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros hablamos de calidad institucional, la ley de leyes, que es el presupuesto tanto de la nación como de la provincia, por ejemplo, es la que nos va a dar la pauta hacia dónde van a estar orientadas las políticas públicas. Que luego en la ejecución esas políticas públicas en algunos aspectos resulten insuficientemente ejecutadas o sean de pronto, qué sé yo, víctimas, por decirlo de alguna manera, de algún tipo de inoperancia funcional, esto es, de algún funcionario por allí en todo el esquema, el complejo esquema del Estado, ¿no es cierto?, yo creo que es una cuestión subsanable y perfectible. Acá lo importante, por ejemplo, es decir que en la provincia de Tucumán, en lo que es la torta salarial general, educación se lleva el 30%, el CIPROSA el 22%, el Poder Judicial el 13%, la policía el 12%, y los sueldos de los empleados públicos, tanto de la administración pública centralizada como descentralizada, se inscriben entre los más altos del país. De pronto, capaz que se me pueda refutar diciendo que la eficiencia que en este caso se exige, de pronto a lo mejor no es compatible con esos niveles de ingreso. Pero a mí esa situación a priorística de que por lo menos quienes trabajen en esos distintos ámbitos de educación, salud, justicia, el tema seguridad y también quienes desarrollan algún tipo de tarea en el ámbito de la administración pública centralizada y descentralizada, en verdad a mí me da una gran tranquilidad de que sean empleados muy bien remunerados. No es ese un tema menor. Tampoco voy a dejar pasar algún tipo de situación respecto a la cual también se me puede formular de manera general, diría, ¿no es cierto?, de manera de pronto bastante abstracta, bastante difusa, algún tipo de crítica. Este tema de si tenemos un Estado elefantiásico o no, si el Estado podría funcionar con la mitad, ¿no es cierto?, de sus empleados o no. Bueno, yo lo que digo es que hay que ir en busca de la excelencia. Hay que tratar de ir en camino a la optimización de los recursos humanos con que se cuenta. O sea, en verdad yo creo, ¿no es cierto?, que en los tiempos que corren, a cuanto más Estado tengamos, menor marginalidad, menor pobreza, menor inseguridad, etcétera, vamos a tener. Ahora, y en Antonio, el año pasado y en el anteaño pasado, también, digamos, ha dado una prueba cabal de que la presencia del Estado es insustituible el tema, por ejemplo, de la pandemia. El tema de la pandemia ha dado una muestra cabal de que tenía que haber salud para todos.
y en ese sentido creo realmente que a la pandemia se la pudo combatir y se pudo salir a flote con muy buenos números, más allá de que los detractores van a decir que no tanto, ¿no es cierto? Gracias a que el Estado estuvo presente y que supo optimizar sus recursos. Bien, dos datos sobre el tema de la pandemia. Quien fue ministra de la pandemia fue la doctora Roxana Chala, la persona más votada en las elecciones anteriores. Así que esto te demuestra que la gente supo valorar lo que hizo. Lo otro, aprobó sí, la gestión. El otro tema, cuando vos me hablas de porcentaje que gasta el Estado en distintas áreas, esa es una primera mirada. La segunda mirada es, ¿estamos evaluando si todo ese dinero está teniendo un impacto real en donde buscamos? O sea, si tenemos tanto presupuesto en educación, pero estamos dando buena educación, estamos teniendo buena seguridad, eso es un aspecto. Y el otro aspecto es que me parece que en la provincia se podía incrementar un paso más, tiene que ver con la rendición de cuentas de lo que se hace. Bueno, a ver. Respecto a la primera cuestión, lo que vos planteas es muy atendible, pero así como atendible, creo que es absolutamente perfectible. Porque el día que nosotros convenzamos, ¿sí?, a nuestros maestros, por decirlo de alguna manera, y también al último empleado de la administración pública centralizada o descentralizada, que prácticamente son los mejores pagos del país en valores relativos, no sé si me explico, comparando su nivel de ingreso con el costo de vida que tienen en la provincia. Entonces yo creo que esta situación que vos planteas es una situación que nos llama a todos a tratar de caminar hacia la excelencia, de tratar de caminar hacia la mejor performance posible, lo cual lógicamente no es sencillo conseguir, no es fácil de conseguir, pero creo que fundamentalmente hay una cuestión que por de pronto tendría que ser trabajada, y yo también en ese aspecto voy a ser crítico, digamos, de un gobierno que me representa, y que es el tema de generar pertenencia en cada uno de esos agentes. O sea, tanto en los agentes educativos como en los agentes de la salud, que se pusieron la camiseta y demostraron tener una enorme pertenencia, y más todavía, ofrendaron la vida de algunos facultativos muy valiosos, como así también de empleados, digamos, de rasos o de menor nivel, que estuvieron en la primera trinchera con el tema de la pandemia. Pero creo que ese aspecto es perfectible. Y en cuanto a los controles, la Constitución del 2006, voy a seguir siendo autorreferencial con esto de que he sido convencional constituyente y todo lo demás. Nosotros le hemos dado rango constitucional al Tribunal de Cuentas, y cada partida que se ejecuta pasa necesariamente por el Tribunal de Cuentas. Nosotros tenemos el sistema de licitación de obra pública más acabado probablemente del país, porque mientras a nivel nacional hay un contralor posterior, una vez que se ejecuta la partida por parte de la Auditoría General de la Nación, nosotros tenemos el control previo de la partida por parte del Tribunal de Cuentas, cuando el ministerio correspondiente, luego de la elaboración de los pliegos, etcétera, que en este caso puede ser, y por lo general es el Ministerio de Obras Públicas, cuando la DAO, por ejemplo, cuando la DPA, la Dirección Provincial del Agua, cuando el IPB, ¿no es cierto?, elaboran en definitiva proyectos, esas partidas son controladas a priori por el Tribunal de Cuentas. Luego hay que hacer rendiciones de cuentas parciales de manera concomitante con la ejecución del proyecto. Y una vez finalizado el proyecto, este está sujeto a aprobación. O sea que también es una cuestión, ¿no es cierto?, que creo que no merecería ningún tipo de crítica en cuanto a cómo está estructurada. Déjame hacer dos observaciones. A cómo se la ejecuta es otra cuestión, pero de la manera en que está estructurada, yo creo realmente que somos un ejemplo a nivel país. Bien, dos observaciones para que la gente le quede claro.
esto que acabas de decir, que el Tribunal de Cuentas en Tucumán tiene rango constitucional, de pronto la gente no lo dimensiona y es un acto de calidad institucional y además de responsabilidad institucional. Porque si no estaba en la Constitución puede venir un gobernador y sacarlo. Bueno, y poner una auditoría general. Y hubo un intento de Bussi de tocar el Tribunal de Cuentas, recordemos. Segundo aspecto, esto que vos decís, cuando uno ve el sistema organizado legalmente para hacer todo un sistema de control, eso es incuestionable. Ahora, hay personas detrás de esto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ahí es donde uno tiene que ver, porque si no, dame una explicación si es que vos la tenés. A ver, estamos haciendo un testeo momentáneo. ¿Por qué crees que la corrupción está dentro de los 3 temas de mayor preocupación de la gente? Bueno, a ver, yo creo que el tema de la corrupción tiene que ver de pronto con una matriz que en definitiva está instalada, está, si se quiere, íncita en lo que es, digamos, la estructura del Estado. O sea que el Estado es de todos, pero no es de nadie. Y todo el mundo tiene la idea de que, por lo general, cuando se trata de recursos del Estado, los mismos son manejados, cuanto menos, ¿no es cierto?, con un tremendo grado de liberalidad, de irresponsabilidad y también, ¿por qué no?, de corrupción. Entonces, yo creo que esto se ha instalado, creo que puede tener alguna base de justificación, pero creo que fundamentalmente, volviendo al concepto inicial, donde decíamos que los agentes tienen que tener compromiso, que el Estado debe tratar de generar ese compromiso en sus agentes, que deben tratar de que se pongan la camiseta, de que tengan pertenencia, etcétera, etcétera. Está también la cuestión de que, por otra parte, al Estado le está faltando amigarse en cierta forma o reconciliarse con la sociedad. Creo que falta comunicar, creo que falta en ese aspecto algún tipo de nexo o de puente para que la opinión pública tome un acabado, qué sé yo, concepto de lo que puede ser, digamos, en este caso, el manejo de los fondos públicos. En eso yo creo que el Estado está fallando, por eso digo siempre que hay que reconciliarla a la política y al Estado, porque en definitiva los intérpretes del Estado y quienes lo personifican son los políticos, hay que reconciliarla con la sociedad y generar respecto a la sociedad canales de participación para que la sociedad también se involucre, para que la sociedad concurra a las audiencias públicas, por ejemplo, del EPRED, que a la sociedad ni siquiera se las convoca y nadie se ocupa de concurrir, digamos. Sí. O sea, una indiferencia total y absoluta. Y después se quejan cuando llega la factura de la luz, cuando llega la factura del agua. Bueno, la democracia participativa es un proceso permanente que se va incrementando. Yo coincido con vos. Y en esto de que hay que reconciliar al Estado con la sociedad también. Ahora, tenemos que entender que el Estado se relaciona, que la gente se relaciona en el Estado cuando va a hacer un trámite, cuando tiene que ser atendido, cuando va a hacer un reclamo. Entonces, si ahí el Estado demuestra que tiene agentes que tienen vocación pública y tienen capacidad para resolver a la gente, va a cambiar la opinión. Entonces, bueno, tendríamos que estar viendo qué está pasando en esto. Por ejemplo, cuando vos ves hoy el sistema de salud, por ejemplo, vas al hospital de niños, a nosotros nos tocó hacer con CECES una encuesta y a todos los que le preguntamos qué les parecía la atención del hospital de niños, todos dijeron que era fabulosa. No, bueno, a ver, para que vean lo que ha cambiado. Lo que vivo repitiéndole yo a mi familia, por favor, el día, no es cierto, porque todos tenemos fecha de vencimiento, sí, no es cierto, y nadie sabe de qué manera o cómo va a llegar ese momento. Pero si les da tiempo para algo, por favor, métanme de cabeza o en el Padilla o en el centro de salud. Claro. Porque no tengo duda que la atención es de súper excelencia. Y ahí está, aunque vos no creas, la impronta de un tipo que en ese aspecto es absolutamente obsesivo, que es Juan Mansur. Un tipo obsesivo
como Juan Mansur. Bueno, él ha sido el que ha instalado esos niveles de excelencia en nuestros hospitales públicos. Porque vos dices hospital de niños, pero te invito a que vayas a los otros dos grandes hospitales, como así también al Hospital del Este, como así también al ex-ADOX, ¿no es cierto?, que es un centro de día, etcétera, que también concurra ahí y te vas a dar cuenta que las respuestas van a ser todas positivas, todas a favor de cómo está funcionando el sistema. En mi trayectoria como profesional de los medios, antes a los hospitales se los criticaba mucho. Hoy la gente sabe apreciar positivamente de esto que estamos hablando. Que si vos tenés una emergencia, andate a un hospital público, que ahí está garantizada la mejor atención, la mejor tecnología, la resolución de los problemas. Y convengamos que tienen absolutamente todos los insumos. Sí. O sea, si de pronto te tienen que poner, por ejemplo, un marcapaso, lo tienen ahí al marcapaso en stock, por decirlo de alguna manera. No es que lo tienen que salir a buscar. Las crisis, mi sensación es que las crisis fortalecen a los sectores públicos de salud y debilitan al sector privado por el costo que tiene el tema de la tecnología. El caso de la pandemia efectivamente ha obrado ese efecto que vos señalas. Bien. O sea, fatalmente se da esta suerte, no sé, de transmutación o de traslación, no solamente, ¿no es cierto?, de recursos, sino también de pronto de recursos humanos, de niveles de atención y todos los etcétera que le puedas poner al tema. Bien. Realmente creo que en eso ha crecido muchísimo, muchísimo todo lo que tiene que ver con la salud pública, que nosotros nos encargamos en la Constitución de la provincia de decir en el artículo 146 de la Constitución que es un bien inalienable de la persona. Lo mismo que en el artículo 144 decimos exactamente lo mismo de la educación. Por supuesto, letra muerta, al margen de que nosotros en la Constitución decimos estas normas son en sí mismas operativas. Cada vez que yo ponía la palabra operativa, la cátedra de Derecho Constitucional de la facultad me sacaba no solo doble amarillo, me expulsaban, ¿no es cierto?, de lo que podía ser el espectro, digamos, del ejercicio profesional de la abogacía. Pero, bueno, a ver, de pronto uno la pone ahí a la letra y alguien algún día, ¿no es cierto?, la personificará y la utilizará, ¿no es cierto?, con judicio, con sentido común, con buen criterio, en algún caso particular que esto se necesite. Bien, déjame que te haga una observación sobre esa Constitución en la que vos participaste. Tiene 1000 observaciones para hacerse. ¿Por qué le pusieron un porcentaje del presupuesto a la legislatura, haciéndola una de las legislaturas más caras del país? Se ha puesto el porcentaje sencillamente por el hecho de que de pronto veníamos de la amenaza de un cuarto poder que se había intentado pergeñar en la Constitución del año 1990, que era el famoso Tribunal Constitucional, que prometía en la praxis prácticamente borrarlo del mapa al Poder Legislativo. Entonces, nosotros consideramos que con todos los claroscuros que pueda tener, y podemos discutir hasta el infinito el tema de gastos sociales, el actual sistema donde se suprimieron los gastos sociales, si cuál es, digamos, en este caso, a ver, diría yo, el más sano, por decirlo de alguna manera. Podemos discutir todo lo que se quiera, pero lo que no podemos perder de vista es que en la legislatura están representados todos los sectores de la sociedad. Absolutamente es la asamblea del pueblo. Y hemos dicho nosotros, aquí en este mismo lugar, que la única constitución del país que en el artículo 67, inciso 30, tiene facultades residuales del Poder Legislativo para que no sea tan presidencialista el sistema, tan del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para que se descentralice en alguna dirección, en este caso, hacia la Asamblea Popular, hacia el Poder Legislativo. Y bueno, nosotros pusimos ese inciso 30 que habla precisamente
del tema de facultades residuales, que en caso de duda, el que tiene que tomar la conducción de la provincia es el Poder Legislativo, si se generara algún tipo de crisis. Te decía esto porque me parece que darle un porcentaje de eso es dinero público que se podía destinar, por ejemplo, a obra pública y darle un menor porcentaje. Bueno, le pusieron el 4, yo le hubiese puesto, no sé, el 2,5 y me parece que le sobraba. Bueno, a ver, yo creo que... Para este año, para que la gente sepa, Antonio, para este año tiene 37.000 millones de pesos la legislatura. Bueno, yo creo que de manera a priorística este tipo de cuestión no puede ser manejada nada más que cuánticamente. No la podemos manejar cuánticamente. Y tendremos que entrar a transitar por el terreno escabroso, turbulento, pantanoso, de cómo es la historia de los gastos sociales tan demonizados. Y aunque vos no creas, y más de esto no voy a decir, porque soy políticamente correcto todavía, y tengo, si se quiere, algún sentido de la supervivencia que todavía habita en mi cerebro y en mi espíritu, ¿no es cierto? Yo de pronto me quedaba con el sistema de los gastos sociales, porque capaz que este sistema alguien pueda llegar a decir, sí, que no hay más gastos sociales, que esto, que aquello, y me llama la atención también mucho de los de la oposición. Lo último que voy a decir, te aclaro, no voy a abrir más la boca. A ver. Como decíamos, chitumboca, decíamos nosotros en Santiago, chitumboca, no voy a decir más nada. Este sistema así como está funcionando, y los de la oposición miran para el otro lado, bueno, todos se hacen los distraídos. Es un sistema cínico. Es un sistema cínico. No hablo más. Está bien. No hablo más. Coincido. Yo proclamo que me recontra quedaba con el sistema de los gastos sociales. Pero la opinión pública ha generado algún tipo de presión, de estrepitoforis, ha hecho algún tipo de movida donde los muchachos han terminado siendo permeables a esa presión y han caído en un sistema que, vuelvo a repetir, es cuanto menos cínico. Más no voy a decir. Y los de la oposición están muy contentos, lo cual también llama la atención. A ver. Porque en definitiva, este planteo que vos haces, se supone que lo haces de una determinada trinchera que significa, ¿no es cierto?, estar representando a un determinado sector de la sociedad. Bueno, señores, quienes los representan ahí en la Cámara no están tan de acuerdo con ustedes. Quiero decir una cosa. ¿Sabes cómo están? Coincido. Están contentos. Coincido están con vos. contentos los muchachos de la oposición, están contentos. Coincido con vos, nunca nadie de la oposición vino a este programa a cuestionar eso. Hablan de cualquier tema menos de eso. Así que, Pachi, muchas gracias. No, al contrario. Siempre es un gusto conversar con vos. Gracias, querido, gracias. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.